Éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Presentan Combinación Clave. Muchos hablan. Otros critican. Pero en realidad, ¿quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Pausen. Somos opinión. Somos la clave. Muy buenos días, 8 de la mañana en punto. Hacemos Combinación Clave en este viernes 3 de mayo de 2019. Bueno, ustedes escuchan que no está hoy día tampoco Fernando Pausen, continúa enfermo con una amigdalitis, está en cama ahí, tomando remedios, está cuidándose para poder volver el lunes. Incluso me dijo que quería estar el fin de semana para transmitir el partido de Universidad Católica. Recordemos que Fernando Pausen es también comentarista nuestro en el Cónclave Deportivo en la cancha. Tenemos un programa muy interesante hoy día y hartos temas de cuáles hablar. Vamos a estar en unos segundos con Juan Francisco Gali, él es subsecretario para las Fuerzas Armadas. Vamos a estar hablando sobre la modernización de las instituciones, la transparencia también y algunas reglas que se están reformulando en estas instituciones. En el mostrador de la clave vamos a estar con Mirko Macari, con Federico Giovanón. Vamos a abordar el contraataque del fiscal Arias, entre otros temas. En el panel de opinión nos va a acompañar Lucía Damert, Pepe Out, Francisco Undurraga y Roberto Fantuzzi. Le vamos a estar preguntando, por supuesto, por la gira del presidente a China, porque vamos a tener dos de las personas que estuvieron precisamente en la delegación del presidente. Finalmente vamos a estar con la entrevista de las 10:30 con Francisca Yuneman, es abogada de Chile Mujeres, y también con Eduardo Abarzúa, que es decano de la Facultad de Economía de la Universidad Alberto Hurtado, quienes van a presentar el primer manual de corresponsabilidad parental. Le vamos a preguntar de qué se trata. Usted puede participar con el hashtag Combinación Clave, hacer sus consultas, participar también del panel. Aquí comienza Combinación Clave. Combinación Clave. Bueno, ya se los anunciaba, estamos aquí en el estudio con el subsecretario para las Fuerzas Armadas, también ex panelista de este programa, Juan Francisco Gali, árbitro también profesional. ¿Cómo está, Juan Francisco? Muy bien, muchas gracias por la invitación y feliz de volver a Radio La Clave. Bueno, no es primera vez que viene, ya estuviste como subsecretario acá es verdad. Con Fernando. Fue una de las primeras entrevistas, yo creo que diste Sí, iniciando el gobierno, vine a La Clave. Era justo volver a devolver la mano aquí a la radio, me habían aguantado tanto tiempo. Juan Francisco venía precisamente los viernes en el panel donde estaba Francisco Vial, que todavía viene, cada vez menos, pero viene todavía. Estaba Tomás Hirsch, Roberto Fantuzzi y tú, ¿no? Que hacían la posta con Gonzalo Blumel, que venían en representación de Avanza Chile en esa época, ¿no? Así es. ¿Echas de menos las peleas con Francisco Vial? Que a veces se agarraban bien fuerte acá, sí, ¿no? Sí. Bueno, hay que decir que Francisco Vial igual cada 3 no venía, así que es la misma costumbre. No, sigue igual, porque ahora se volcó a los matinales. Sí, pues verá que está fijo de matinal. Eso viene menos. Sí, verdad. Igual que Joaquín Lavín. Sí, están todos. Pero no nos vamos a meter en ese tema. Mejor que no. Juan Francisco Gali, bueno, hay hartos temas que quería tratar contigo, pero para empezar, quería que podías hacer una evaluación de lo que lleva del gobierno de Sebastián Piñera en tu cargo. Te tocó bien difícil en una época donde no solamente las Fuerzas Armadas, sino que las instituciones en general, también le ha pasado a Carabineros. El tema de la política ha sido muy, muy cuestionado, ¿no? Con el tema de las investigaciones por corrupción, el tema de las platas, ¿no? Que se está investigando todavía, incluso en algunos casos. ¿Cómo te ha tocado en este periodo enfrentar esta situación, que por supuesto no es difícil y plantea un desafío tremendo? Mira, ha sido un desafío grande, la verdad. Obviamente uno cuando llega al sector defensa es un sector bastante particular. La defensa además es algo que muchas veces para la ciudadanía se ve como poco concreto. Por lo tanto, uno de los desafíos que el presidente Sebastián Piñera nos puso desde el principio con el ministro Alberto Espina era modernizar la defensa para que se entendiera que las Fuerzas Armadas y la defensa de Chile están al servicio de todos los chilenos y además que sean valorados por los chilenos y se sientan valorados por los chilenos. Y en eso hay un desafío, porque yo creo que, quizás las Fuerzas Armadas son muy valoradas por los chilenos en general. Además, cuando los ven desplegados, mira ahora en Puerto Montt o cuando hay con catástrofes temporales que hay en el sur. Exactamente. Siempre están las Fuerzas Armadas ahí disponibles. Sin embargo, obviamente, los hechos que han ocurrido en el último tiempo también han
perjudicado la confianza que tenían los chilenos, sobre todo en el ejército, que ha sido el que más se ha visto afectado por estos temas. Y por lo tanto nosotros la idea siempre con el ministro Espina fue ser preventivos. Fíjate que el tercer día de asumido, el ministro y yo como subsecretario nos reunimos con el Contralor General de la República. ¿Y qué le dijimos? Y más que para que él nos acusara de algo o que nosotros ir a acusar algún hecho, era más bien... él nos dijo, mire, ¿sabe qué? Aquí están todas las auditorías que hemos realizado en los 2 últimos años. Aprendamos las lecciones, no cometamos los mismos errores. ¿Y en qué se tradujo eso? Bueno, en noviembre del año pasado, el año 2018, lanzamos una agenda de probidad y transparencia bien potente, que trabajamos junto con los comandantes en jefe. Y eso es relevante decirlo porque en eso el ministro Espina ha sido bien enfático. Hemos trabajado esto con los comandantes en jefe y con las Fuerzas Armadas, porque yo creo que las Fuerzas Armadas se dan cuenta que las más afectadas como consecuencia de estos hechos han sido las propias instituciones. Sí, pero eso, Juan Francisco, tú hablabas de prevenir, ¿no es cierto? Sí. Pero eso también es reaccionar a todo lo que ha pasado y durante años, ¿no? Y esto se traduce no solamente en los gobiernos de la Concertación, sino que es transversal a los distintos gobiernos, y era una verdadera máquina en el caso de Carabineros, en el caso también lo estamos viendo de las Fuerzas Armadas, del Ejército en particular, era una verdadera máquina de defraudar al fisco, ¿no? Y yo me acuerdo, mira, cuando era muy chico, yo tenía un tío que trabajaba en la FACH, ¿no? Él no era activo, sino que trabajaba pintando aviones, pero también tenía armas, como era un funcionario de la FACH. Y yo me acuerdo que siempre llegaba con kilos y kilos de carne. Y que la vendía muy barata porque decía que a él se la pasaban a precio de costo o a veces se la regalaban. También lo mismo con pertrechos militares, con un montón de cosas. Entonces es algo que yo pongo un ejemplo muy, muy puntual, pero algo que se viene viéndose hace mucho tiempo y que era una verdadera digamos fábrica de defraudar al fisco. Entonces ¿cómo no se detectó todo eso? ¿Dónde fallaron los controles? Como tú dices, hablaron con Contraloría, pero ¿cómo no habían voces de alarma? Tenemos a un ex comandante en jefe que está siendo procesado por la justicia, que está siendo investigado. Entonces, la cosa es bien profunda, o sea, es muy difícil salir de eso. Mira, yo estoy de acuerdo contigo en que en estos casos en que se abusó, se cometió delito, se malversó fondos públicos, la justicia tiene que ser lo más dura posible. Y en eso nosotros estamos colaborando con la ministra Rutherford para que las investigaciones se lleven adelante, ojalá de la manera más exitosa posible. Es más, yo creo que esto ha sido, eso sí, una evolución. Terminada la transición, las Fuerzas Armadas necesitaban de modernización, y yo creo que esa modernización se ha ido dando de manera paulatina pero relativamente lenta, y por lo tanto, mira, fíjate algo que me pasó a mí que me sorprendió mucho cuando llegué a la subsecretaría. Hasta el año 2010 el Ministerio de Defensa estaba organizado con el ministro y 5 subsecretarías: la Subsecretaría de Guerra, Marina, Aviación, Carabineros e Investigación. Porque Carabineros e Investigaciones, acuérdense, en ese momento, para que se acuerden los auditores, todavía dependía de Defensa a partir del año 2011. Del Ministerio del Interior. De Interior, exactamente. Pero las subsecretarías de Guerra, Marina y Aviación eran meras... tenían una función meramente administrativa. Lo que hacían tramitaban decretos, nombramientos, comisiones de servicio, pero la verdad no ejercían un rol meramente político. El primer cambio sustantivo fue dejar atrás esa estructura y que solo hubieran 2 subsecretarías, sí. Una de Defensa y una de Fuerzas Armadas, que es la que me toca ahora encabezar. Sin embargo, tampoco quedaron tan claros los roles. Defensa estaba muy claro, era toda la planificación de defensa, es decir, tratar de mirar cómo era la defensa que teníamos que diseñar a 20 años plazo. Claro. Pero la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas seguía teniendo un rol eminentemente administrativo presupuestario. Y eso significó quizá que nosotros no ejercimos, y el Ministerio de Defensa hasta antes de eso no ejerció un rol de conducción política de la defensa, de llegar y decir, mire, ¿sabe qué? Estas conductas se van a corregir, esto se va a seguir haciendo y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Y eso es un poco lo que estamos tratando cuando de hacer quizás ahora. Era una oportunidad para hacerlo, o sea, en ese mismo campo. Claro, pero era un aprendizaje. Si tú te fijas, toda esta estructura era nueva, toda esta función era nueva. Creamos un Estado Mayor conjunto que era una estructura un poquito asimilándonos a lo que tenían los países modernos en materia de defensa, como Estados Unidos o los países europeos. Sin embargo, teníamos que adaptarnos a esa nueva estructura. Y lo que sí necesitamos hacer es acelerar
esa modernización. Y eso es un poco lo que estamos haciendo. Hemos tomado un poco la conducción del sector defensa para también definirlo como cualquier otra política pública. En general, cuando uno gasta, además, invierte la cantidad de recursos que se invierte en defensa, tenemos que dar garantía de dos cosas. Uno, que esos recursos están bien invertidos. Y dos, dar cuenta de cuáles son los objetivos que se buscan con esos recursos. Y ahí algo que ya empieza a ver la luz. Fíjense, hubo el último libro de la defensa del año 2017 y nosotros estamos elaborando una nueva política de defensa. Y ahí solo, mira, dame un minuto para decirte, ya se fijaron 5 objetivos de defensa. Obviamente el primario y el esencial es la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Eso es como lo que todo el mundo se imagina con la defensa. Sin embargo, hay 4 áreas de misión más para la defensa. 1, catástrofe y emergencia. 2, apoyo a la política exterior. Todo lo que son las misiones de paz en el extranjero, todo lo que es nuestros agregados militares, nuestra relación con el mundo militar del mundo. Y porque eso es muy relevante también para los ejercicios conjuntos que se hacen. En tercer lugar, apoyo al desarrollo nacional. ¿Qué significa esto? Todo lo que hacen las Fuerzas Armadas en Chile, desde el Cuerpo Militar del Trabajo, construyendo la carretera austral, hasta los operativos médicos que hace tanto la Armada en las islas del sur como el Ejército en el norte, o la Fuerza Aérea en la Isla de Pascua, por ejemplo. Y por último, algo que quizás es medio invisible, pero fíjate que gran parte de los recursos que operan día a día de la Armada de Chile lo hacen resguardando nuestros mares. O por ejemplo, los que cuidan a todos los bañistas durante el verano son funcionarios de la Armada y son medios de la Armada. O los que cuidan nuestros espacios marinos protegidos, nuestros recursos en el mar, son funcionarios y medios de la Armada de Chile. Entonces, quiero con eso transmitirte que nuestras Fuerzas Armadas están operando todos los días, ya sea entrenando para su primera misión o desplegándose en cumplimiento de estas otras 4 misiones. Y por lo tanto, lo que nosotros queremos es que esto se visibilice y que tenga una dirección política. Es decir, que sea claro que hay una clase política, un sector político que está definiendo cuáles son los objetivos que nuestras Fuerzas Armadas deben cumplir. Estamos hablando con el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Gali. Ya vamos a entrar un poco en el nuevo reglamento en el cual ustedes estuvieron trabajando precisamente para abordar los temas de transparencia. Pero quería cerrar el tema de lo que está pasando y lo que ha pasado en los últimos años en el ejército en específico, con el tema de la malversación de fondos, el tema de los pasajes, que sé que va a haber un protocolo en torno a eso. Pero como decía antes, es algo que se arrastró. ¿Y qué responsabilidad o qué mea culpa hacen ustedes como en el gobierno anterior? ¿Y qué rol tuvieron también los ministros de defensa de la época? Porque se ha hablado mucho, por ejemplo, de alguien que es panelista nuestro acá, de Francisco Vidal, que él tenía conocimiento de algunas cosas o que sabía cómo se hacían esto y que a veces eran prácticas conocidas, pero que era la manera que tenían de mantener bien los sueldos. Está el tema también de la previsión de las Fuerzas Armadas, que ha sido muy discutida en el último tiempo también. No una voz de alerta en todos estos años en torno a eso. Se hizo vista gorda. ¿Cómo fue para que algo tan grande, digamos, reventara tantos años después y recién ahora se estén tomando esas medidas? Sí, pero es que por eso digo que en esto hay que ser claro en distinguir. Una cosa eran prácticas asentadas en las Fuerzas Armadas que efectivamente debemos haber corregido antes, pero esto es parte de la evolución de los tiempos. Esto no es solo, por ejemplo, la Fuerza Armada. En todo el sector público hemos sido lentos en reaccionar. Y mira, si es que hubiera alguna crítica que hacerle a la autoridad anterior, es que quizás las relaciones con las Fuerzas Armadas no tuvieron la misma relevancia en términos de aumentar la conducción política por parte de los ministerios de defensa, que lo tuvimos en otras áreas, en educación, en salud, incluso en seguridad pública. Pero aún así, por ejemplo, en seguridad pública, el aumento presupuestario también generó algún tipo de falta de control, que ahora lo estamos viviendo como consecuencia del caso de Carabineros. Lo que sí es que, mira, yo más que lamentarme hacia atrás, yo creo que lo que no es excusable ahora es no reaccionar. Te pongo un ejemplo. El caso de los pasajes y los fletes es súper claro. El reglamento de pasajes y flete era un reglamento del año 1982. ¿Tú te imaginas, Ricardo?
¿Cuántos eran los viajes en el 1982? ¿Cómo se adquirían los pasajes en 1982? ¿Y cuál era la disponibilidad de vuelos, por ejemplo, en 1982? O sea, claramente era una realidad completamente distinta la de 1982 a la del 2019. ¿Y qué pasó? Efectivamente, seguíamos con un reglamento que estaba pensado en 1982. Pero Juan Francisco, o sea, una cosa es que se adapten a los nuevos tiempos y la otra es que se ocupen esos pasajes o los fletes para vacaciones personales, para hacer viajes personales, que es lo que se está investigando ahora en la justicia. O sea, era casi una tranza, digamos, de el tema de los viáticos para cosas personales de los comandantes en jefe y de los altos mandos, ¿no? Sí, yo creo, es muy distinto. Yo entiendo el punto que quieres decir. O sea, obviamente no son los mismos precios, no son las mismas ofertas que en el 82 que ahora, pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de corrupción. Yo creo que ahí hay que distinguir muy claramente. Hay casos de abuso del sistema, de eventual delito de malversación de fondos públicos, como son los que está investigando la ministra Rutherford, y yo creo que en eso debemos ser implacables. Uh-huh. Aquellas personas que abusaron del sistema, estando conscientes de la ilicitud que cometían, deben sufrir las sanciones que la legislación contempla para esos delitos. Y ojalá sean las más duras posibles. Otra cosa completamente distinta, eso sí, es que, ¿por qué te digo lo de la regulación del año 82? Porque esa regulación daba pie para que se interpretara que el derecho a pasaje y flete era un viático. Tú mismo lo dijiste, sí, como el viático de los viajes. Y la verdad es que el viático, te pongo un ejemplo, si a ti toca ir por la radio, no sé, a Puerto Montt, ahora a reportear los temporales, te van a dar un viático. Y resulta que tu hermana, tengo idea, tu primo, vive en Puerto Montt. Y no me gasto el viático. No te gastaste el viático y tú te quedaste con ese viático porque dormiste en la casa de tu hermano o tu primo. Entonces, la regulación permitía, y la práctica así se había hecho, tratar el derecho a pasaje y fletes como si fuera un viático. Es decir, no había ningún problema en quedarse con la plata y gastarla en otras cosas del derecho a pasaje y fletes. Lo que estamos haciendo en la nueva... ¿Había que rendirla o ni siquiera? No había que rendirla. Como un viático, digamos. O sea, si tú tienes eso, si te lo gastas y si no, te quedas con el vuelto. Incluso en la práctica era la siguiente. Tú ibas, te correspondía, a ti te habían designado agregado militar no tengo idea, en Estados Unidos. Y tú ibas a la sección que te correspondía de personal, de pasaje y flete, tú decías, mira, ¿sabes qué? Acabo de hacer mi destinación, me voy a Estados Unidos. Ah, perfecto. Mire, ¿sabe qué? Déjeme ver. Sí, a usted le corresponden 100 para los pasajes suyos y de su familia, porque se va con su familia a Estados Unidos. Ah, perfecto. Él iba a la agencia de viajes, y le decía, vaya a la agencia de viajes para que ya le emitan el ticket, digamos, ¿no? Esta persona iba a la agencia de viajes y le decía, sí, a ver, déjeme ver, usted, Ricardo, va a pasar, sí, le corresponden 100. Y decía, a ver, déjeme ver, ¿cuándo pretende viajar usted? No, mire, a fin de mes, en mayo, tengo que estar allá en junio. Hay una oferta. Claro, mire, qué bueno, 5 pasajes, le salen 60. Ya, ¿qué hacemos con los otros 40? Entonces, en el entendido que esto era un viático, se queda con los 40. Claro, o no, incluso la misma agencia de viajes le decía, ya, mire, si no se lo quiero gastar, se los devuelvo, porque esta plata no es mía, digamos, esta plata es suya porque le corresponde. Entonces, ¿qué pasaba? La práctica sentada era que esto era tratado como un viático y en la reglamentación de la época permitía esa interpretación. Lo que estamos haciendo ahora es ser muy claros en eso. El derecho a pasaje y fletes es una obligación de la institución que te envía como agregado militar en Estados Unidos de proveerte los medios para trasladarte. Claro. Cuesten 60 o cuesten 120, pero la obligación de la institución es proveerte los medios. Exacto. No darte un monto de dinero. ¿Te fijas? Y eso es muy importante que quede claramente establecido. ¿Por qué? Y quiero volver un poquito atrás. Uh-huh. Porque aquí hubo personas, y eso es lo que se está investigando por la justicia, sí, que abusaron de este sistema. Eso es, porque no solamente el tema de los viáticos, sino que realmente ocupaban los pasajes no para efectos de el trabajo, digamos, que tenían que hacer con su labor militar, sino que para irse de vacaciones o para pasarse... Por eso digo, pero es que eso hay que ver bien, sí, eso es producto de la investigación. La ministra que está a cargo del tema va a tener que investigar cuáles de ellos tenían una actitud dolosa, cuáles de ellos se habían puesto de acuerdo con la agencia de viaje eventualmente, y cuáles de ellos eran simples usuarios del sistema, que a lo mejor viajaron a lo más 2 veces, y por lo tanto no conocían que esta mecánica era repetitiva. Habían otros, en cambio, sí, que conocían claramente el sistema.
Entonces, eso es lo que tiene que investigar la justicia y ojalá la sanción sea ejemplificadora para aquellos que abusaron del sistema. Y en concreto, el protocolo o la nueva regulación en torno al tema de los pasajes y de los fletes, ¿en qué consiste y cómo arregla esta situación o estos vicios que tiene? Mira, varias cosas. Uno, claridad. ¿Ah? Bueno, en primer lugar, actualización. Te pongo un ejemplo. Obviamente el año 82 no existía Chile Compra. Bueno, nosotros dejamos claramente establecido en el reglamento que la forma de adquirir es a través de una licitación pública o de un convenio marco con pasajes. En segundo lugar, criterios claros. Te pongo un ejemplo. El reglamento antiguo decía que los criterios para la compra de los pasajes debía ser la vía más directa y más económica. Esos dos criterios, por regla general, son contradictorios. Generalmente la vía más directa es más cara. Y la vía más económica no es tan directa. Entonces, no era claro respecto de cuál realmente tenía que ser el criterio. En el reglamento nosotros establecimos la obligación de fijar un criterio clarísimo. Es decir, si es que porque, por ejemplo, ¿cuándo va a tener que estar esta persona presentarse en el lugar donde tiene que ir? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Va a un seminario que parte al día siguiente a las 8 de la mañana. ¿Me sirve a mí que esa persona vuele, ojalá lo más económicamente posible, y llega a las 7:30 de la mañana al seminario después de una noche de haber volado? Probablemente no. Esa persona tiene que alojar el día anterior porque a mí me interesa y por eso lo envié a cumplir una misión, a asistir a ese seminario y volver con ese conocimiento. Entonces, tiene que ser muy claro en cuanto a que aquí tiene que haber una planificación y esa es otra obligación que establece el reglamento. Es decir, esto no es porque se le ocurra a alguien que viaja a una persona, y eso ya lo estaban haciendo las Fuerzas Armadas. Hay una planificación, es decir, hay un grupo de personas a quien me interesa que... O sea, tiene que haber una justificación, digo. No, más allá de la justificación, algo planificado desde antes. Es decir, hay una decisión política. A mí me interesa que se hagan determinados cursos, me interesa tener relaciones con determinados países y por lo tanto me interesa que existan agregados militares chilenos, por ejemplo, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Francia, en Israel, en miles de países. Pero, por ejemplo, en algún país de África, probablemente el norte de África o en Sudáfrica, en China, en Japón. Entonces lo que te digo es, aquí hay una visión geopolítica detrás, que es más allá de la decisión de que una persona se vaya de viaje o se vaya designado a un determinado lugar. Tiene que haber una decisión de política pública desde el sector defensa detrás de estas acciones. Estamos hablando con Juan Francisco Gali, subsecretario para las Fuerzas Armadas. Eso, Juan Francisco, suena súper bonito en la práctica, pero ¿cómo se controla eso? O sea, porque ya vimos que lo que realmente falló aquí fueron los controles. O sea, de hecho, con el tema de los pasajes, tengo entendido de que no hubo auditoría desde el 2010 al 2018, tengo entendido, y esa era una de las cosas de que permitió, digamos, que se defraudara al fisco en esa cantidad de dinero también. Entonces, ¿cómo controlamos eso? ¿Eso se incluye también en el reglamento o eso ya es harina de otro costal? Mira, en parte se incluye, pero esto requiere de un proceso y voy a volver a lo que te dije inicialmente. La misión que nos dio el presidente Piñera cuando asumimos fue la modernización de la defensa. ¿Y qué involucra la modernización de la defensa? Ser capaces de controlar, Ricardo. Porque, te pongo un ejemplo, nosotros efectivamente hay una bodega en la subsecretaría llena de carpetas con comisiones de servicio de la Fuerza Armada. ¿Nos da eso capacidad de control? De ninguna manera. Yo hoy día, en la época del Big Data, digamos, yo debería tener en una planilla, en una base de datos, todas las comisiones de servicio, sus valores, quiénes viajan, qué grado tienen, y por lo tanto que me salte una alerta cada vez que una determinada comisión de servicio sale de lo común. Va más tiempo de lo que había ido en los últimos años, va a un grado superior o va a un grado inferior, va más personas de las que iban generalmente. Entonces ahí hicimos dos cosas, una que está en el reglamento y otra que no. La que está en el reglamento, obligación de informar. Trimestralmente las instituciones tienen obligación de informar todas las comisiones de servicio que se han realizado y en qué condiciones se han realizado. En segundo lugar, una necesaria modernización dentro de la propia Ministerio de Defensa, dentro del propio Subsecretaría de Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Para tener esa información de manera que sea analizable. Si la información no me sirve de nada en carpetas de papel. Claro. O sea, efectivamente, si tú me preguntabas por una persona en particular, como lo está haciendo hoy día la ministra Rutherford, si me pregunta por... Hay que ocupar ese... Puedo ir, voy a la bodega, saco la carpeta y digo, ya, aquí está la comisión. Pero eso para ejercer un control
Lo hace muy difícil. O sea, tengo que saber el nombre de la persona y el caso que estoy investigando. Pero la verdad es que el control se ejerce no en el caso a caso, sino que con estadísticas y con series de estadísticas, ojalá muy largas. Exacto. No, y ojalá tener cuál ha sido la tendencia desde el año 2000 a la fecha de comisiones de servicio, a dónde estamos yendo y por qué esa política cambia. Quizás era muy interesante el Medio Oriente en algún momento, hoy día lo es más Europa, mañana va a ser China o pasado mañana será África. Entonces, tiene que haber decisiones de política pública detrás de estas acciones, porque si uno los mira individualmente, la verdad es que los árboles no te dejan ver el bosque. Pero en la práctica, Juan Francisco, los que van a hacer ese control van a ser las mismas Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, la Contraloría. El ministerio, a ver, y eso es relevante también. Fíjate, algo que no te dije, en la agenda de probidad y transparencia nosotros hicimos 7 medidas, grandes medidas. Una de ellas era el tema de la regulación de los viajes, dentro de las cuales una acción era el nuevo reglamento de pasaje y flete. Pero otra medida que fue la más importante, generamos un consejo de auditoría externo, donde estamos los 2 subsecretarios de Defensa y Fuerzas Armadas, el auditor ministerial y el auditor general de gobierno. ¿Qué es lo que pretende? Que tener una mirada de fuera de las instituciones. Y eso también se va a replicar en este tipo de cosas, porque la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas hoy día tiene mucha información, porque recibe las comisiones de servicio, porque recibe informes de presupuesto, porque tramita los decretos de la ley del cobre. Sin embargo, tiene que ser capaz de, con la información que tiene, ejercer un adecuado control. Y eso es lo que tenemos que hacer a través de modernización, a través de tener bases de datos. Si hoy día, la verdad es que en el siglo XXI, y yo entiendo que eso haya pasado, Ricardo, si aquí no quiero mirar hacia atrás con una mirada como de echar la culpa, porque si nos faltó modernización para poder ejercer efectivamente el control. La verdad es que no es que no se haya querido ejercer el control, es que casi que no se podía. Lo que había que hacer era avanzar en modernización. Yo encuentro que el sector defensa, además por las normas que son bastante rígidas de custodia de la información, porque hay muchos documentos, acuérdate, reservados, secretos, muchas veces nos quedamos atrás en la modernización, porque eso implica también algo que hoy día está muy en boga, todo el tema de la ciberseguridad. Sí. O sea, esta información es altamente sensible para efectos de la seguridad nacional. La información, dónde está el personal de nuestras Fuerzas Armadas, dónde está las dotaciones, qué medios compramos y qué tipo de características tienen. Todo eso, si lo alojamos en una base de datos, sí, esa base de datos tiene que ser altamente segura, porque si no, ahí nos ponemos un nivel de vulnerabilidad para la seguridad de Chile que es muy peligroso. Y ahí tiene que ver con la modernización que tú mencionabas. Así es. Yo recuerdo hace poco que estuvo acá gente de académicos por el tema de la detención preventiva. ¿Te acuerdas que salió un porcentaje de que había 70% de menores que habían sufrido este control de identidad? Y él contaba que cuando fueron a buscar los datos a Carabineros, no es que Carabineros no se lo quisiera dar, los datos que tenían de las detenciones, las horas, sino que no tenían esos datos. Estaban registros escritos, claro, escritos mal, no había un protocolo. Entonces, estos mismos académicos empezaron a hacer ellos una plantilla Excel. Entonces, si Carabineros no tiene esos datos, ¿cómo van a hacer políticas públicas con eso? O sea, si no están los datos, o no están digitalizados y no están ordenados, no tienen. Pero si Ricardo, eso es cuando te digo, y que a eso te referías con lo que pasa en la Fuerza Armada. Además que eso es cuando te digo que nos ha faltado conducción, porque ahí efectivamente las instituciones se han quedado un poco atrás en términos de modernización. ¿Un poco? Porque lo que pasa es que, ojo, que hay un problema de incentivos también. Por ejemplo, nuestras Fuerzas Armadas son muy modernas en los sistemas de armas que ocupan. Eso es muy moderno. E incluso estamos bastante avanzados en la materia. Si el problema es que, como esta información nadie la requería para ejercer el control, y cuando la requerían podían sacar las carpetas y verlas, nadie empezó a generar esa información. Fíjate algo, a mí me tocó ver en el programa de gobierno a raíz del tema de seguridad pública, y por eso es que en el programa de gobierno del presidente Piñera se hizo tanto énfasis en la modernización de las policías, incluso antes que explotaran estos casos. Porque lo que tú te das cuenta es que, por ejemplo, Carabineros daba cuenta pública desde el año 2012, si no me equivoco, había una cuenta pública en que ya habían cifras de procedimiento. Y esas cifras eran
difíciles de comparar, porque cada cuenta pública era distinta. Si cambiaba el general director, hay algunas cifras que desaparecían y otras que aparecían nuevas, y por lo tanto eran difíciles de comparar. Tú no tenías, la verdad, números que sean escrutables, que te permitan formular políticas públicas. Y aquí era lo mismo. La verdad es que yo te diría, hay buena información respecto del tema defensa. Es decir, nosotros, no la puedo dar a conocer públicamente, pero nosotros estamos clarísimos en cuáles son nuestras capacidades y cuál es el nivel operativo de nuestra fuerza de defensa. Sin embargo, estos temas que eran más bien administrativos, es decir, los viajes y los nombramientos, etcétera, eran temas que, si que tú me preguntáis, las Fuerzas Armadas, si tuvieron que tomar una decisión por dónde partir la modernización, claramente no la partieron por ahí. Partieron por lo que era más sensible para la propia defensa, que eran sus sistemas de armas y cómo se... Y también lo que era más visible que esta otra cosa. No me quiero ir, se nos acaba ya el tiempo sin hablar del tema que se ha hablado mucho en el último tiempo sobre los edecanes en el Congreso, ¿no? Hay hace algún tiempo de que no están los edecanes, que este personaje que está detrás del presidente de la Cámara o del Senado, ¿no? Un poco resguardando. Uno, muy cortito, ¿cuál es el rol que cumple ese decán? Que además hay mucha polémica por el sueldo que tenía ese decán, y qué va a pasar con eso. Al final se va a sacar el decán, no va a haber más decanes como se quería. Yo quiero ser súper claro en esto, porque en algún medio pareció que nosotros queríamos cortar una tradición que era republicana del siglo XIX casi. Nosotros creemos importante que en un lugar que representa la esencia de la democracia, como es el Congreso Nacional, estén presentes las Fuerzas Armadas también, como parte de esa institucionalidad. Y ese es el rol que cumplen los decanes. Además, están a cargo de todos los temas que son más bien protocolares, pero además tienen una función de seguridad dentro de las cámaras. Perfecto, es un tema de seguridad también. O sea, no está pintado ahí, no... No, tienen funciones, y además de relación, toda la relación del Parlamento con las instituciones de las Fuerzas Armadas lo lleva el edecán cuando son temas más bien operativos. Te fijas, no, los temas políticos obviamente es con el Ministerio de Defensa, pero los temas operativos es mucho más fácil tener una persona ahí. Pero el tema ahí era que si era un personaje en retiro, como decía el protocolo, lo pagaba el Congreso, digamos, y si era una persona activa, digamos, dentro lo pagaba la Fuerza Armada, ¿no? Es que eso esa es la disputa que es relevante. Ahora, una ley ya de 1911 establecía que la persona que iba a cumplir las funciones de decán de la Cámara de Diputados era un personal en retiro de las Fuerzas Armadas. Y así lo contempló también el reglamento de las cámaras. ¿Qué pasó? Y solo para aclarar, ¿es verdad el sueldo que ganaba, que era cercano a los 5 o 7 millones de pesos? Sí, mira, en el caso, yo desconozco el caso de la Cámara de Diputados, pero en el caso del Senado, efectivamente, y creo que es un sueldo desproporcionado para la función que cumplía, pero eso es una determinación, la verdad, de las propias cámaras, no una determinación de... Yo tampoco le asignaría responsabilidad a ese pobre al hombre, digamos, que le dijeron es el sueldo que le corresponde. Bueno, bienvenido sea, como cualquiera de nosotros diría, digamos. Pero lo que sí es que, y eso es una decisión, yo creo que además habría mucho personal de las Fuerzas Armadas en retiro que estaría honrado de cumplir esa función sin consideración del sueldo. Sin consideración del sueldo. Solo por tener el cargo. Por tener la función y poder poner a disposición sus capacidades a las cámaras. Y por eso te digo, yo creo que hay que hacer la distinción muy clara. Voluntad del Ministerio de Defensa de quizás proveerle distintas opciones a las cámaras, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, para que esto ojalá pueda continuar sin lugar a dudas. Otra cosa completamente distinta es no cumplir con la reglamentación que establece que este es un militar en retiro. Y además con una excusa que es eminentemente presupuestaria. Sí, la verdad es que aquí lo que quieren hacer es ahorrarse la plata del sueldo y quieren que ese sueldo lo paguen la Fuerza Armada. Y yo creo que eso no corresponde. Pero es algo que no está resuelto, porque en algunos medios de comunicación decían que estaba más o menos zanjado de que se iba a eliminar esa figura. Yo espero que no, la verdad, yo espero que no. Yo espero que continuemos con la tradición republicana y nosotros estamos 100% disponibles para llegar a la mejor solución posible. Perfecto. Juan Francisco Gali, subsecretario para las Fuerzas Armadas, ex panelista de Combinación Clave también. Te agradecemos por esta entrevista. Al revés, muchas gracias por la invitación. Que esté bien. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Combinación Clave. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate.